Hola a todos. En nuestro último podcast les adelanté que íbamos a hablar del elemento sociocultural en la expresión musical en Cuba. Pero hoy tenemos un tema que no pueden perderse: el Cubadisco 2025. ¿Sabías que en este importante evento internacional de la música cubana no se presentaron obras en las categorías de música de archivo ni música campesina? Esta es la última rumba que yo canto en tu morada. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Santa Bárbara bendita, para ti surge Eso abre mi lira. muchas preguntas. ¿A qué se debe esta ausencia? ¿Qué nos dice sobre el estado actual de la música tradicional en Cuba? Aquí, en Cuba Tonight Radio, analizamos esas interrogantes y mucho más. Si te interesa el tema, no olvides suscribirte, activar la campanita y deja tu comentario. Queremos escuchar tu opinión. En un país con un patrimonio musical tan rico, que apenas haya un disco de música de archivo en un evento de esta magnitud es, por decirlo suave, alarmante. Clamor, sueño inacible, silencio mudo, llegan envueltos en jirones del aire. Y la ausencia de música campesina, un género emblemático de nuestra tradición, resulta aún más impactante. ¿Qué opinas tú? En una reciente entrevista con la periodista Liek Lorain, la presidenta del comité del premio Cubadisco, Cari Díez, explicó la ausencia de producciones campesinas en Cubadisco 2025. Ella expresó que, y cito, es entendible, pues el Cubadisco del 2024 estuvo dedicado a esa expresión y todas las apuestas se hicieron en ese momento. Pero, ¿realmente estamos de acuerdo con esa justificación? Yo, en lo personal, no lo creo. El movimiento musical campesino en Cuba es extenso y vibrante. Está vivo y en constante crecimiento. No se puede reducir su existencia a un solo año o a una sola edición. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que esa explicación tiene sentido o que hay otros factores en juego? Déjalo en los comentarios y háblanos de ello. Con esto en mente, surgen varias dudas que quiero compartir contigo. Estrategias de las discográficas. Falta de motivación entre autores y productores. Aquí te compartimos algunas posibles razones. Prioridades distintas. Los géneros tradicionales y archivos históricos quizás no están en la mira de los enfoques actuales, que por supuesto prefieren tendencias internacionales o lo digital. 2. Limitaciones en recursos. La digitalización, conservación y acceso a archivos históricos puede ser un reto por recursos económicos y también, por supuesto, tecnológico. Contexto socioeconómico y cultural. Cambios en las políticas culturales o prioridades institucionales pueden haber influido en que géneros reciben más apoyo y reconocimiento. Falta de estímulos específicos. La producción y promoción de música tradicional requiere financiamiento y políticas que quizás no se han fortalecido en los últimos años. ¿Y tú qué opinas? Suscríbete y déjanos tu comentario. Tu voz también importa en esta discusión sobre el futuro de nuestra música. En entrevista que le hice a la musicóloga Elsida González
directora discográfica en la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREN por sus siglas, y directora de programas en Radio Taíno. Ella nos habla sobre el particular. Cuba creo que ha apostado siempre por los registros musicales de patrimonio. Es lo que ha caracterizado quizás el mayor peso de la gestión, y ha sido muy difícil todo lo que viene detrás. Los esfuerzos por fortalecer el patrimonio musical cubano y la tradición deben de ser constantes. Canta 1000 canciones para el nuevo año, llénate de amores y de no temores para el nuevo año. La excusa de que el próximo año o el año pasado ya cubrieron esa categoría deja a la música campesina y de archivo en una situación de vulnerabilidad. La verdadera tradición vive en su constante renovación y difusión. Yo soy el punto cubano, en la Manigua vivía, cuando el Malví se batía, con el machete en la mano, con el machete en la mano. Si te gustó este análisis, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y déjanos tu opinión en los comentarios. Tu voz cuenta para entender y fortalecer la música cubana.